Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches para los que estén viendo este video. Mi nombre es José Murrugarra, soy estudiante del quinto ciclo de la carrera de Análisis de Sistema del IETSFA. Bien, en esta oportunidad, para continuar con la explicación, lo que vamos a hacer es programación, ¿correcto? Nosotros vamos a utilizar el lenguaje de programación Java, ¿correcto? Orientado en este caso con lo que es Java Web. Bien. Vamos a realizar un proyecto. Este proyecto básicamente es de un CRUD. El CRUD es básicamente lo que es manipulación de datos, lenguaje DML, donde nosotros vamos a poder hacer uso de, por ejemplo, la inserción, ¿no? La actualización, eliminar y listar, ¿no? Una serie de información, en este caso, vamos a hacer un pequeño sistema de registro, ¿no? Que nos va a permitir registrar alumnos en un sistema de, digamos, ya sea para un instituto o un colegio, ¿no? Sin ningún problema. Ahora, principalmente lo que vamos a utilizar nosotros es JSP, que básicamente es código HTML con incrustaciones de Java. Vamos a utilizar el Ajax, que nos va a permitir en este caso realizar en este caso el uso de funciones, ¿correcto? El uso de funciones para poder llamarlos, ¿no? Mediante el uso del onClick dentro, ¿no? De los botones que vamos a distribuir en la maquetación. El jQuery, que bueno, nos va a permitir mucho la facilidad de trabajo para la visualización en tablas, ya que hay partes de código libre para tablas dinámicas. Y bueno, últimamente JSON, ¿no? Que es un tipo de dato para transferir información. Lo vamos a hacer en el IDE NetBeans, como ven aquí. Y bien, vamos ahí. Acá tenemos el proyecto como tal, correcto. Tenemos aquí lo primero que hemos hecho es la incrustación de este código que nos va a permitir a nosotros utilizar también lo que es el Bootstrap, correcto, como herramienta para poder maquetar mucho más rápido, ¿no? Este pequeño sistema. Pues bien, aquí nosotros lo que vamos a hacer en parte del código, para no explicarlo, digamos, de manera tan detallada, ¿no? Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir la pantalla en columnas. Una columna ligeramente un poco más delgada o más pequeña que la otra, ¿correcto? Lo vamos a dividir en dos columnas, donde la columna de la izquierda vamos a utilizarla para hacer la inserción de registros y la visualización. Y en la parte derecha vamos a utilizar el espacio para la visualización de las tablas dinámicas, que nos va a permitir visualizar e interactuar, con la información que tenemos netamente de la base de datos. Entonces, aquí justamente por eso le estamos dando un clase call sm4, ¿no? En la cual le estoy indicando que acá va a haber un formulario compuesto por 3 campos, en este caso nombre, DNI y especialidad, y 2 botones. El botón primero, que tiene la función, como había explicado, el onClick, con la función addStudent, ¿no? Que esta función va a estar implementada mucho más abajo con el Ajax en el JavaScript. Y otro botón, ¿no? Que tiene la función reset, ¿no? Que me va a resetear la información. Es totalmente básico. Y la otra parte, el call sm8, donde tengo acá mi tabla. Si se dan cuenta, la tabla está totalmente vacía. ¿Por qué? Porque la implementación se va a hacer también en el jQuery, que vamos a explicar líneas más abajo. Aquí principalmente estamos importando, ¿no? las librerías, pero en las versiones mínimas, si se dan cuenta, en este caso, y en estas de acá, los componentes completos. Para la tabla dinámica tenemos este de aquí, esta importación que hemos hecho acá. Entonces vamos a abrir un script y dentro del script vamos a ver. Primero vamos a invocar el método getAll. El método getAll lo que nos va a hacer, como su mismo nombre lo indica, es traerme toda la lista actual que existe en la base de datos. Vamos a
declarar un par de variables, que es isNew y studentID. IsNew va a estar en true y studentID va a estar en nulo, ¿no? La primera función, que es addStudent, compone básicamente la inserción de registros en la base de datos. Este va a buscar el ID FRM student, ¿no? Y lo va a validar. Si en este caso estas variables van a tener este valor, si esto es correcto, entonces la URL va a ser add.jsp. La data va a buscar, en este caso, serializada el ID y va a coger el método post. Con esto lo que estoy haciendo es que en función a que esto sea verdad, ¿no? Acá se utiliza en el Ajax en los tres iguales como un signo de, como un equals, ¿no? Una equidad, una comparación. Y en este caso, si no es así, o sea, la lógica de esto es que si es nuevo, ¿no? Es decir, si no existe en la base de datos, bueno, entonces es una inserción. Pero si sí existe ese ID en la base de datos, entonces ya no es una inserción, sino es un update. Entonces, por eso la URL aquí cambia, sería update.jsp, la data se serializa y se añade el student ID, ¿correcto? Y con el método post. Entonces, el Ajax, se abre un Ajax en la cual tiene un tipo método, una URL, tipo JSON, ¿no? Para transferir información, transferir datos, ¿no? En el caso de que esto sea exitoso, va a seleccionar el método getAll y seguidamente de ello va a limpiar los campos, ¿no? De texto que se va a ingresar. Esto es básicamente para que la visualización sea mejor, pues, ¿no? No quede los datos ahí ya insertados y aparte en el campo del formulario. En todo caso, si esto es correcto, si corresponde a que sí es nuevo, me va a mandar un alert. Un alert es un mensaje que me indica acá luego de haber hecho una interacción. En este caso, si es nuevo, sale estudiante registrado exitosamente y si es un update, estudiante actualizado exitosamente. Luego, la función getAll está implementada aquí, que básicamente es la implementación de las tablas, ¿no? Va a coger el ID tbl student, en la cual es data table fn destroy, o sea, la destrucción de la tabla, y la va a crear de manera nueva, donde la URL es all-student JSP, tipo post y data JSON. Si esto es exitoso, entonces el ID de la tabla, ¿no? Punto data table, donde va a coger todos estos parámetros. Luego, más abajo, nos vamos a dar cuenta de que para cada uno de ellos, en este caso, el primero, ese title, serían nombres, o metadata, y en este caso el ID, que es nom, DNI y ESPE, que son los nombres del ID que yo le he puesto mucho más arriba, por aquí. Acá está el name. Va a coger los name. Entonces, con esto yo lo puedo identificar. Yo me ubico, ¿no? Entonces acá está el nombre del campo. Nombres, DNI, especialidad. Correcto. Tengo otro campo más que es editar y otro campo más que es eliminar. Que estos campos de aquí se van a convertir en botones, ¿no? Esto básicamente va a retornar lo que está aquí. Pero recordemos que esto cuando retorne, correcto, al JSP se va a leer como si fuera un HTML, todo lo que está adentro. Y esto me genera un botón llamado editar, que tiene una clase BTN Success. Esto deriva del Bootstrap, ¿correcto? Tiene también un campo eliminar, que esto me retorna un botón con el botón o con la clase BTN Danger. Y el onClick, que es getDelete, ¿correcto? El onClick de aquí es getDetail, ¿no? Para eso las funciones están implementadas, ¿no? Y le estamos agregando la metadata, ¿no? Y bueno, más abajo tenemos la implementación de esas dos que faltan, el getDetail y el getDelete. Básicamente es la URL, es la única que cambia, edit-return, y la data es el ID, ¿no? Si esto es new, o sea, si la variable is new es falsa, entonces la variable objeto o obj sería json.parse data, ¿no? El student ID sería el objeto 0.id. Esto se va a entender
cuando vayamos al JSP edit-return. ¿Correcto? De igual manera, si se dan cuenta, este de aquí que está obteniendo, ¿no? Está obteniendo el detalle, porque este es un getDetail. Estos datos que se están obteniendo de la base van a ir netamente ¿a dónde? Al NOM, al DNI y al ESPE, que son los names de los campos para poder ingresar. Ahora se van a visualizar, ¿correcto? Porque se le está poniendo punto val obj0.nom.dni.espe según los names. Entonces, la función getDelete es básicamente similar, donde me bota un alert, y una vez que yo generé este alert, me va a dar un getAll, la función getAll, que digamos, me actualiza, ¿no? Por así decirlo. Esto me da una visualización mucho mejor. Y la función reset, que básicamente lo único que hace, acá vamos a... Ya, la función reset lo que hace es poner todo en cero, o en vacío, perdón. Y ahí culmina, ¿no? Esto es la parte del index, la parte de la visualización. Ahora, para poder visualizarlo, vamos a irnos a aquí. Esta vendría a ser la cara, ¿no? El index, en la cual tenemos un navbar o una barra superior, ¿no? Donde tenemos ahí el nombre, CRUD, Taller de Programación Web 2. Listo. Y como habíamos comentado, tenemos la pantalla particionada en dos, ¿no? La primera, que es un formulario, donde vamos a poder ingresar la información, y la segunda parte, la parte de la derecha, que es justamente, netamente el trabajo del jQuery, ¿no? Esta tabla dinámica que nos va a permitir a nosotros visualizar la información de mejor manera, ¿no? Y esto lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, nosotros hemos aplicado acá, por ejemplo, un placeholder. Este de acá es un placeholder, esto que dice ingresan nombres completos, pertenece a esto de aquí, por ejemplo. Si nosotros subimos, acá tenemos un placeholder. El placeholder nos permite a nosotros ingresar un texto como, digamos, un pauteo, una información de qué tipo de información debe ingresar el usuario, ¿no? Ingresar nombres completos. Vamos a ingresar, por ejemplo, a ver, María del Carmen Rosario o Robles, ¿ok? Son apellidos. María del Carmen Robles. Un DNI del estudiante. Ah, bueno, acá me sale por defecto, pero 065 433 21, por ejemplo. Y vamos a colocarle una especialidad. Vamos a suponer que María del Carmen estudia botánica, ¿ok? Botánica. Listo. Entonces, una vez que ya yo tengo los campos, es importante acá hacer algunas validaciones. Voy a eliminar esto de aquí. Imaginemos que yo no tengo, o me olvidé ingresar el DNI, ¿ok? Que claro, aquí es un poco imposible de que me olvide porque son 3 campos, pero a veces en un formulario tiene por ahí unas 10, 15 peticiones de información y por ahí uno se nos puede pasar. En este caso, para que la información no ingrese como nula, a la hora de darle clic a registrar, se va a dar cuenta de que acá dice this file is required, o sea, es requerido el campo. Y eso se debe a que aquí, en cada uno, tiene esta palabra, un required, es una verificación, ¿correcto? Entonces yo simplemente lo regreso y le doy en registrar. Cuando yo le dé en registrar, automáticamente me sale el alert del que estaba hablando. Esta parte ya es netamente el Ajax, está trabajando aquí el Ajax, donde me dice, ¿no?, que el estudiante se ha registrado exitosamente, ¿ok? Registrado exitosamente. Quiere decir que primero buscó si es que había en la base de datos y como no había, se ingresó nuevamente. Entonces yo le voy a dar aquí a aceptar. Listo. Si se dan cuenta o si se dieron cuenta, cuando le di a aceptar, automáticamente algo pasó acá en esta tabla. Y lo que pasó fue que se implementó la función getAll. Esa función me permite revisualizar, ¿no?, nuevamente toda la información ya actualizada de la base de datos. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, pongo del Carmen, automáticamente me sale María del Carmen Robles con el DNI y la especialidad botánica, es decir, se actualiza de manera automática. Si yo, por ejemplo, ya no me sé el apellido, pero de repente por ahí me sé o quiero filtrar por especialidad,
Vamos a poner que yo quiero filtrar mantenimiento, correcto, todo lo que es mantenimiento lo puedo filtrar, diseño, tengo diseño gráfico, diseño de interiores. Yo puedo, es una tabla muy dinámica, me permite acceder a la información de manera rápida, buscar muy rápido. Por este lado tengo un show, o que son las views, ¿no? La cantidad de registros que yo puedo ver. Puedo ponerle en 25 o puedo ponerle en 10, tengo máximo hasta 100. Y por último, si se dieron cuenta, cuando expliqué esta parte de aquí, de la implementación de la función, aquí, la implementación de la tabla, ¿correcto? Se dieron cuenta que aquí esto generaba un botón, pues ese botón viene a ser este de aquí. Estos botones, editar y eliminar, ¿no? Estos me van a permitir a mí acceder. Y bueno, en la parte final, ¿no? A la parte final tenemos un, digamos, un paginado, ¿no? Donde yo puedo acceder a la segunda página, por ejemplo. Puedo ir al previous o al anterior y también tengo los números. Pues bien, eso es básicamente lo que hemos programado. Ahora, todo esto, este CRUD se implementa ¿cómo? Porque nosotros lo que hemos trabajado es en base, ya, en base al método POST. Este método POST, digamos, es, por así decirlo, oculto, viaja detrás, ¿no? Y lo que hace es redireccionar la información y estos datos que nosotros hemos ingresado en estos campos, ¿no? Al JSP que corresponde, ya sea add, ¿no? De insertar, al delete, ¿no? O al update. Y esto se hace en base, ¿no? A estos JSPs que yo tengo acá. Si se dan cuenta, tengo el add, tengo el delete, tengo el update, el edit return, ¿no? Y tengo el all students. Este all students está netamente enfocado a la función getAll, ¿correcto? Este add student me permite a mí ingresar nuevos datos, nuevos estudiantes. Esto, si se dan cuenta, está conformado por un JSON array llamado list, en la cual yo voy a definir 3 variables de tipo string que me van a recepcionar, por eso acá se utiliza un request get parameter, ¿no? Donde yo voy a recepcionar estos names, nom, DNI y ESPE. Genero toda mi conexión, toda esta parte de aquí es repetitiva, porque esto me permite a mí conectarme a la base de datos. Una vez que yo hago eso, mi prepare statement va a estar con, en este caso, la conexión, punto, prepare statement, le inserto el SQL, correcto, en la cual estos 3 campos que están en interrogación son justamente estos 3 strings que están aquí. Es justamente aquí que yo les adiciono esto, ¿no? El prepare statement, punto, setString en la posición 1, es decir, el primer signo de interrogación, studName, que es justamente este de aquí. Si se dan cuenta, se selecciona de manera automática DN y especie, ¿no? Entonces, luego ejecuto la actualización y esto es lo que voy a este array, a este JSON array, le voy a adicionar este objeto. Recordemos que este objeto, correcto, se le está poniendo el nombre name success. Entonces, esto de acá, este objeto va a viajar cargado nuevamente acá al index y en la función, vamos a irnos a la función. Bien, aquí tenemos la función addStudent, ¿no? Va a venir esta ya, acá está la función getAll, función addStudent. Entonces, en la función addStudent lo que va a pasar es que una vez que yo, digamos, verifique, ¿no? De que corresponde realmente a la URL addJSP, lo que voy a hacer es mediante el tipo de dato JSON, ¿no? Voy a ingresar esta información hacia la base de datos. Esto se va a cargar con el objeto y ese objeto me va a mandar una función que es un dato que es success. Este success me permite a mí invocar este alert, ¿correcto? Entonces, de esta manera, yo rápidamente puedo entender cómo funciona el Ajax. De igual manera, con el delete es básicamente lo mismo, ¿no? Pero en este caso ya se elimina con el ID, no es necesario otros atributos. Entonces, ahí este string stid
request get parameter, ID, ¿no? Y hacemos la conexión a la base de datos, típico, esto de aquí, bien, y luego la sintaxis SQL, delete from stud es la tabla, where ID, que es el campo, equivale al signo de interrogación, le otorgamos ese signo de interrogación, ese valor, ejecutamos y nuevamente la lista me voy a añadirle el objeto. Viajo por este método y la función getDelete, me parece, es la que se encarga de ver si esto es exitoso. Me va a hacer estos dos pasos. Primero, enviarme un alert de eliminado exitosamente. Y segundo, me va a obtener otra vez la función getAll, que me está actualizando, ¿no? Si se dan cuenta, la lista. Y así de igual manera con el resto. Recordemos de que cuando yo hago la función, a ver, me parece que está aquí, sí. Cuando yo hago la función getAll, ¿no? Si se dan cuenta, me tengo acá ya 4 campos. Tengo el ID, el nombre, el DNI y la especialidad, pero aquí yo solamente veo 3. Nombre, DNI, especialidad. Pareciera que faltara el ID, ¿verdad? Lo que pasa es que se trabaja de esta manera, el ID está entre comillas oculto, ¿no? No se visualiza, pero está el ID. Cuando yo hago la función getAll, cada vez que yo actualice esto, por ejemplo, acá ya me está trayendo el ID, me lo tiene aquí, pero claro, yo no lo veo porque no necesito ver el ID. Pero este ID que está oculto me sirve a mí para yo poder trabajar el delete. Por eso es que yo le pongo acá de frente el string stid, request get parameter, ¿no? El ID. Igual para actualizar, por ahí me pide el ID, como se darán cuenta por aquí, ¿no? Para hacer la sintaxis el where. Y así de esta manera yo puedo, digamos, hacer el CRUD, ¿no? Manipular mis datos desde esta interfaz, ¿no? De esta manera, si gusta, yo por ejemplo acá Alexandra Urbano Brito, ¿no? Yo la quiero editar, le doy el botón editar y lo que va a pasar es que me va a traer, si se dan cuenta, sus datos de ella aquí. Entonces de repente ella no estudió mantenimiento de maquinaria, sino estudió también botánica, ok. Entonces lo cambiamos, botánica. Listo. Si registro, va a verificar primero y lo que me sale, el alert, es estudiante actualizado exitosamente. Entonces yo acepto y de manera inmediata ya me está cargando la información de Alexandra con la especialidad cambiada. Si yo quiero eliminar eso, por ejemplo, vamos a eliminar la que habíamos creado, que era de Carmen, me parece. Le doy al botón eliminar y de manera automática me sale el alert estudiante eliminado exitosamente. Y si se dan cuenta, luego de esto viene la función nuevamente getAll. ¿Ves? Y ya me actualizó todo. De esta manera yo puedo fácilmente, ¿no? Hacer un CRUD para un sistema básico, ¿no? Pero funcional, que es lo principal, lo más importante. Bien, eso por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Hasta la próxima. Gobierno del Perú. El Perú primero.